Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a tener, ya es la segunda vez aquí en los micrófonos, al genealogista mexicano Alejandro Rubinstein para hablarnos del buen nombre, de los buenos nombres judíos. ¿Qué tal, Alejandro? Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, pues después de la primera charla introductoria y general que tuvimos, hoy vamos a empezar a abordar algunos de los temas específicos y el del día de hoy es el ciclo de la vida en la genealogía judía, ¿no? Efectivamente, es tan importante el ciclo de la vida y de alguna manera asociado directamente con el nombre, que pudiéramos decir que sin el nombre, el ciclo de la vida como tal no tendría razón de ser desde el punto de vista judaico. La realidad es que desde el primer momento en que una persona nace, lo primero que preguntamos, amén del estado de salud de la madre y, aunque pareciese absurdo, el peso del bebé como si fuese determinante, si 10 gramos más o menos hacen la gran diferencia, el siguiente punto que invariablemente preguntamos es ¿y cómo se va a llamar? El poner el nombre a una persona le fija el alma en el cuerpo. Y a partir de ahí y en adelante, en el ciclo de la vida judía, se hace presente y se hace fundamental al nivel de que sin él no existe la vida. Uh-huh. Y para abundar un poco más en ello, voy a explicar lo siguiente. El primer acto importante en el pueblo de Israel para una persona recién nacida es, en el caso del varón, su inclusión entre la grey, entre la comunidad. Y para ello es la ceremonia de la circuncisión. No es solo el acto físico, que es notorio, sino que también tiene que estar el acto espiritual, en el cual se proclama ante la presencia de todas las personas ahí congregadas, se proclama el nombre. Y a partir de ahí, esta persona, este conjunto de órganos, de músculos, de nervios y de impulsos eléctricos, empieza a tener ya una identificación específica. Y en este caso es el nombre. Uh-huh. Bueno, pues bien. Esto que me mencionas, disculpa, igual saco el tema, pero por ejemplo he leído que los antiguos romanos no le ponían el nombre a sus hijos hasta que tenían cumplido 2 o 3 años, porque como había tanta mortandad infantil, pues decían, bueno, solamente si sobrevive vale la pena que tenga un nombre. Es una cosa muy extraña. Mira, existe el concepto en el derecho romano del vivo y del viable. Y ese concepto, que también es válido en el judaísmo, hace que no solo un ser tenga vida, sino que tenga la capacidad de vivir. En el judaísmo vislumbramos que la capacidad de vivir, en el caso del varón, es a partir de los 8 días de vida, cuando tiene el peso suficiente para soportar una prueba tan fundamental como lo es la circuncisión. Uh-huh. Y por tanto, entonces, es ya también razón más que sobrada como para fijarle el nombre a esta persona. ¿Y qué sucede con la mujer? La mujer no sufre circuncisión. La pregunta inmediata sería, bueno, pues no hacemos ningún evento, ninguna circuncisión y por lo tanto simplemente recibe el nombre por el uso o la costumbre. Pero no, nuestros sabios han resuelto que el nombre de la mujer también se fija en una proclamación pública. Es obligación del padre, una vez de que es notificado del nacimiento de su hija, que en la primera oportunidad que tenga se acerque o se allegue hacia una sinagoga y al momento de ser llamado a la lectura de la Torá, terminando esa parte, inmediatamente después tiene la oportunidad de notificar a toda la congregación que ha sido padre de una niña y que por lo tanto ahí, en ese momento, proclama su nombre. Y ese nombre, que para nosotros es el nombre sagrado, queda fijado en el alma de la persona para su eternidad. Uh-huh. Mencionabas en la entrega anterior este nombre sagrado, el Shem HaKadosh,
y que luego también existía el nombre con que habitualmente se lo conoce, el apodo o el nombre popular, el Shem Kinui, ¿no? Efectivamente, es el nombre común para efectos prácticos nuestros. Y el nombre común es el que asentamos en las actas, el que asentamos en documentos, el que es conocido por cualquier persona, no importando si forma parte de la congregación judía o no. Es el nombre que todo el mundo conoce y que emplea para interactuar con cada una de las personas. Sin embargo, el Shem Kadosh, que acertadamente indicas, es ese nombre sagrado que vincula al hombre con su comunidad, pero también lo vincula con Dios para la eternidad. Es tan importante este nombre, el nombre Kadosh, que vuelve a aparecer en ceremonias como el Bar Mitzvah a los 13 años, que es vamos a llamar el correlativo en la fe católica de la confirmación, en la boda de la persona, desafortunadamente en el triste evento del divorcio y naturalmente en el fallecimiento de la persona. Y de ahí y hasta la eternidad, el nombre es un elemento fundamental. De hecho, es lo único que permanece en la eternidad. Uh-huh. Y ese nombre es el que va a aparecer escrito en letras hebreas en su lápida en un cementerio judío. Efectivamente, aunque también se acostumbra cuando no es en el estado de Israel, donde pues por razones naturales se hace todo en hebreo, en otros países como nosotros, donde ustedes viven en España y nosotros en México, nos encontramos con que las lápidas mortuorias judías tienen inscripciones cuando menos en 2 idiomas, en hebreo y en español. Uh-huh. Y este es el nombre que va a determinar el paso por la vida, ¿no? ¿Existen algunas otras relaciones de este nombre con el ciclo de la vida? Bueno, para avanzar un poquito más en el tema, tenemos una obligación a partir de los 13 años los varones. No es solo lo que decía yo que es el correlativo de una confirmación, sino que es el paso de la niñez a la etapa adulta. A partir de ahí contamos como miembros formales con derechos y con obligaciones ante la comunidad. Estos derechos y obligaciones tienen invariablemente un sello asociado con el nombre. Y voy a citar un ejemplo que es fundamental. Cuando hacemos las plegarias diarias, que los judíos tenemos obligación de hacer 3 plegarias al día, al término de la plegaria central, hay un espacio que se abre para que la persona exprese su nombre. Y su nombre se expresa en ese espacio con un versículo, de tal suerte que lo que va a decir no es necesariamente su nombre, salvo que el versículo lo contenga, sino que realmente es la primera letra de su nombre y la última son las que inician y terminan con el versículo. ¿Cuál es el fin de hacer esta actividad? Se lo han preguntado más de una persona. Y la respuesta resulta ser muy interesante. Llegaremos todos, esperemos en términos de judaísmo, que después de 120 años lleguemos a presentar nuestras cuentas con Dios. Y cuando nos encontremos en esa circunstancia, vamos a recibir algunas preguntas. Y una de ellas va a ser, ¿cuál es tu nombre? ¿Se pueden imaginar, queridos radioescuchas, el impacto de estar ante la presencia de Dios? Es muy probable que hasta nuestro nombre se nos olvide. Para este efecto, nuestros sabios han pensado en que la mejor manera que no se nos olvide es la constante repetición en las plegarias de un versículo. Y esto hace las veces de que si no podemos dar nuestro nombre Kadosh ante Dios, entonces expresemos ese versículo que hace la equivalencia de la expresión del nombre. Uh-huh. Pero a mí no me ha quedado del todo claro. En ese versículo, o sea, cada persona lee un versículo distinto en función de su propio nombre. Es correcto. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Mi nombre lo habíamos puesto muy amplio. Vamos a constreñirlo nada más al primer nombre, que es Alejandro. En hebreo es Alexander. Esto implica que inicia con la letra Aleph, pero culmina con la letra Reish.
Una es correlativa a la A y la última es correlativa a la R. Para este efecto, buscamos el versículo que le corresponde a este nombre y expresado en hebreo es Ele Barejef de Ele Basusim Ve'anachnu Beshem Hashem Elokeinu Naskir. Empieza con una Aleph y termina con una Reish. Así, y ahí, espero que a los 100... Sí, pero digo que hay versículos para todas las combinaciones de letras. Sí, naturalmente. Cada nombre tiene una combinación y de hecho existe también, y si te parece bien, en colaboraciones futuras podremos expresar los ejemplos de lo que nuestros radioescuchas soliciten. Existen versículos para hombre y también para mujer. De tal suerte que no es por una situación nada más de género, sino que también es una situación de, llamémosla inspiracional, la que debe de asociar al nombre con la persona. Uh-huh. Y este versículo, el contenido de lo que habla, de alguna manera, ¿tú lo ves ligado, en tu caso, por ejemplo, a tu nombre? No necesariamente. No necesariamente, ¿no? Es una regla mnemotécnica, como un recuerdo, ¿no? Efectivamente, esa es más la pretensión. Hay casos a donde estos versículos inclusive contienen el nombre de la persona. Claro, hablamos de nombres mucho más comunes, como Abraham, como Isaac, como Jacobo, pero en el caso de Alejandro, como ya lo habíamos platicado en la ocasión anterior, es un nombre griego y por tanto no aparecería en las fuentes bíblicas. Sin embargo, es muy interesante lo que tú expresas. Muchas veces esta regla mnemotécnica puede dar llamemos un mapa de ruta en la vida de la persona. En mi caso, el versículo prácticamente hace una referencia de cómo tener un acercamiento a Dios. Y seamos conscientes que yo estuve muy alejado en el principio de mi vida de estos temas y en esta etapa de mi vida estoy bastante acercado. Me has hecho pensar y creo que tienes razón. Puede tener una conexión íntima con la persona y con su devenir. Uh-huh. Sería interesante que los oyentes que así lo deseen, pues que hagan esta búsqueda en los versículos. ¿Se hace la búsqueda libremente o tiene que ser de algún libro en especial? Ya hay reglas definidas. Esta es una costumbre del judaísmo askenazita. Uh-huh. Y ya hay reglas establecidas en esta materia. O sea, que lo mejor sería, lo mejor sería, por ejemplo, que se acerquen a preguntarle al rabino qué versículo sería el adecuado para su nombre hebreo. Recordemos que no es el nombre, no es el Shem Kinui, no es el nombre por el que es conocido. Por ejemplo, yo soy conocido como Jorge, pero mi nombre hebreo es Jaim, y entonces tendría que buscar un versículo que empiece con Het, con la letra Het, que corresponde más o menos a una J, o el sonido de una J, y que acabe con Mem, que es el sonido similar a una M, y seguramente también, como mencionabas tú, dado que Jaim no solamente es un nombre, sino que también significa vida, pues existirá como referencia en algún versículo bastante popular o conocido, ¿no? Pero habrá otros nombres más difíciles de encontrar. Eso mejor que lo consulten con un rabino, ¿no? Bueno, no está por demás, pero también sería interesante que nuestros radioescuchas nos hagan saber en la página de Radio Sefarad, si es posible, su interés y que en su oportunidad podamos resolverlo en alguna entrega futura. Perfecto, así que desde ya hacemos un llamamiento a los que estén interesados en encontrar su versículo, el versículo que recuerde su nombre, para no olvidarse y no tartamudear el día del juicio final, pues que para encontrar ese versículo en la Biblia, en hebreo, pues escríbanos a redacción@radiosefarad.com haciendo referencia a que buscan ese versículo para su nombre, indicándonos, por favor, que es lo más importante, cuál es su nombre hebreo, cuál es el nombre con que fue proclamado en la circuncisión. Y esto, claro, solamente tiene efecto para los judíos. No lo lamentamos los oyentes que no sean judíos y no hayan sido circuncidados, porque entonces esta prestación no tiene ningún sentido.
Alejandro, ¿querías hablarnos algo más referente al ciclo de la vida? ¿Alguna otra etapa de la vida que esté vinculada de forma tan determinante al nombre? Sí, naturalmente, cuando la persona se va a casar, que es en la siguiente etapa de la vida, también se proclama su nombre en la sinagoga como una persona que está por casarse y se hace un rito especial de proclamación. Y como es conocido, hay una especie de escritura que se conoce como la Ketuvá, y esta escritura que contiene los derechos y las obligaciones de la pareja entre sí como resultado del matrimonio, contiene también los nombres de los contrayentes y los nombres de los testigos. ¿Qué tan importante es esto? Es fundamental. Tan es así que existen casos a donde el nombre, si está mal escrito, haría tanto como que la pareja no estuviese casada. Y esto implicaría una causal inmediata de anulación. En el caso del siguiente paso, que sería el divorcio, pues entonces nos encontramos con la estricta necesidad de percatarnos que en el documento de divorcio conocido como get se realice con todo cuidado y que los nombres estén asentados tal y como corresponde, pues de lo contrario no existe tal divorcio. Bueno, sí, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos con esta materia, porque es tanto como que la proclamación a la que hice referencia en la circuncisión, y pongamos el ejemplo que el padre está nervioso viendo cómo están haciendo esta ceremonia en el hijo, y le quería poner por nombre Jacobo, pero de repente vino a su mente el nombre de su amigo Elías, y pronunció Elías en vez de Jacobo. Ya no hay manera de corregir el nombre. El nombre ha sido proclamado como tal y queda asentado como tal. Es así que si desde el nacimiento es tan importante asignar el nombre con toda acuciosidad, pues lo mismo resulta como en las ceremonias que ahora acabo de comentar, en el matrimonio y en el divorcio. Y nos queda solamente un último rito, que es la despedida de esta vida, ¿no? Que supongo que también allí habrá que anotar el nombre del fallecido con todas sus letras y con su verdadero nombre. Sí, eso es muy importante, y también es muy importante tomar en cuenta lo que decidimos dejar en la lápida mortuoria, porque por encima de todo, y sabemos claramente que no nos llevamos nada al otro mundo, por encima de los bienes y de los lujos o de la falta de ellos, por encima de las acciones o de los títulos, por encima de los viajes, por encima de muchas otras cosas, va a estar siempre en esa lápida asentado el nombre. Nunca va a estar asentado el saldo de nuestra cuenta bancaria. Nunca va a estar diciendo tampoco si tuvimos o no la fortuna de tener miles de amigos o viajamos a tales o cuales lugares. El nombre es el elemento que invariablemente va a aparecer en la lápida. ¿Por qué? Porque es precisamente el que contiene la eternidad. Y es, tal vez a manera de conclusión, es el tercer nombre que todo judío tiene. Habíamos platicado ya del Shem HaKodesh, habíamos hablado que es el nombre sagrado, habíamos hablado también del Shem Kinui, que es el nombre común. Y así como el vocablo Shem, que es el nombre en hebreo, se escribe con una letra Shin y con una letra Mem, esta letra Shin, que tiene 3 brazos, invitamos a nuestros radioescuchas a que la busquen en alguna página de internet y vean que tiene una base pequeña, pero tiene 3 brazos como si fuesen 3 antorchas flamígeras. La primera antorcha, no importa en el orden en que lo vean, si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, corresponde al nombre sagrado. La segunda corresponde al nombre común. Y la tercera es el nombre más difícil, el nombre que tenemos que forjar en toda la vida y hacia la eternidad. El buen nombre, que es naturalmente el nombre de nuestra entrega. No habría mejor manera de finalizar esta entrega que de esta manera. Alejandro Rubinstein, te agradecemos muchísimo
esta intervención de hoy nos ha abierto los ojos y nos ha despertado mucha curiosidad, que seguramente muchos oyentes nos escribirán para ver de qué manera podemos encontrar ese versículo referente a cada uno de esos nombres. Muchas gracias por habernos atendido, y ya a partir de ahora, de forma regular, cada 2 semanas estarás dispuesto para que todos te escuchemos. Muchas gracias. Encantado, Jorge. Un abrazo a todos los radioescuchas también. Le